Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por venir a contestarnos a estas preguntas. Si es cierto, no voy a hacerles referencia a dos de las preguntas que había, que efectivamente son preguntas del Ministerio del Interior y, bueno, no voy a hacer referencia a ellas. Este bloque de preguntas tiene que ver con la gestión de la integración, asistencia y acogida en los centros, en los CETIs de Ceuta y Melilla. En primer lugar, le preguntaba por los plazos medios de traslado y de estancia en los CETIs tanto de Ceuta como de Melilla. Si bien es cierto que se me facilitó fuera de plazo los datos, sí que me preocupa bastante las conclusiones que se sacan de los datos y que, de hecho, el pedir los datos venía un poco a intentar analizar una problemática que hace tiempo que llevan denunciando los colectivos sociales que trabajan con las personas migrantes tanto en Ceuta como en Melilla, y es que existe una discriminación por nacionalidad con algunas personas tanto en los traslados a la península como en la estancia que tienen en los CETI. A mí me preocupa especialmente el que en esta gestión, que es una gestión conjunta, la de los traslados a la península, por ejemplo, es conjunta con el Ministerio del Interior, finalmente parece que prima más la visión del Ministerio del Interior, que tiene que ver con un control férreo de la frontera, más que con las funciones del Ministerio de integración y de acogida a los migrantes que ya están en territorio español. Podemos concluir de los datos, pues, bueno, primero le comento, un problema que existe es las personas que se encuentran en estos CETI no se les comunica la estancia media que van a tener en estos CETI, y esto provoca bastante tensión y sufrimiento añadido para estas personas. Esto, yo que he estado muchas veces en ambos CETI, en el Ceuta y Melilla, le puedo comentar que es cierto, o sea, esto crea bastante tensión. Y ellos ven además cómo unos migrantes de determinadas nacionalidades pasan rápidamente a la península y otros no. Esto además es fácil de solucionar, porque de hecho si se sabe el plazo medio más o menos que van a terminar de salir, porque de hecho coinciden por nacionalidades la estancia en medio, o sea que esto fácilmente se podría solucionar. Se lo comento porque es algo que si se puede solucionar, pues mejor se soluciona, ¿no? Pero si existe una discriminación por nacionalidad, vamos desde los sirios que pasan rápidamente a la península y que pasan muy poco tiempo en los CETI, a otras nacionalidades como los asiáticos, países como pakistaníes o de Bangladesh, que pasan como más del doble de la media del resto de nacionalidades. Estos pueden estar allí 1 año y medio. Se comenta la respuesta que puede ser por problemas de documentación, pero por ejemplo con estas nacionalidades es difícil el que haya estos problemas de documentación porque existen delegaciones consulares. Y después hay otras nacionalidades como los argelinos y los marroquíes que directamente no pasan a la península, ¿no? Se les retiene con el objeto de se les retiene allí hasta que son expulsados. Esto realmente es una situación bastante inadmisible, porque en nuestra legislación, obviamente, la discriminación por razón de origen no está permitida y se ve con los datos, y se ve porque son denuncias continuas de los colectivos allí, que esto está pasando y que a esto, pues no es admisible, y sobre todo porque aquí sí hay una competencia de su ministerio, que son competencias de acogida y de integración y que son contradictorias con esto que está pasando, que en otras discusiones que puedo tener en la Comisión de Interior pues se ve de otra manera, pero aquí es que no tiene sentido y esto sí es competencia directa del Ministerio. Le planteaba también, porque me preocupa la discriminación, y esto también tiene que ver con algunas discriminaciones por razón de origen, de una persona con problemas de paraplegia, de tetraplegia, que tuve ocasión de conocer en la última visita que hice al CETI de Ceuta. Llevaba meses allí sin ser trasladado a la península. No está acondicionado el centro para personas con problemas de movilidad reducida, no había personal que pudiera encargarse de él.
Sí tengo que decir que por parte del centro se hacían grandísimos esfuerzos por intentar solucionar la historia, pero no tenían medios, no tenían personal adecuado ni atender, y esta persona pues era atendida por el resto de los internos. Llevaba meses porque era argelino y no se le pasaba a la península. En la respuesta que me dan respecto a lo de los traslados, sí se dice que se priorizan los colectivos especialmente vulnerables, debería ser así, como solicitantes de asilo, familias con niños, personas enfermas o personas discapacitadas. Sí comentarle que debería ser así, pero se están dando casos de personas con problemas graves, enfermos graves o parapléjicos, y que no se les traslada a la península por la nacionalidad. En este caso era argelino. Y de hecho, cuando pregunté por él, pues la contestación que se me dio por parte del Gobierno, bueno, no se me explica nada sobre el por qué estaba pasando esto, sino, bueno, pues que después de todos los meses que llevaba allí, pues que sí que se iba a proceder a su traslado. Parece que fue debido a la presión de la pregunta. También decirle que en Melilla también existen estos casos y que hay que prestar una especial atención, porque no puede ser que personas con discapacidad estén allí en centros que además no están adecuados para esto y que si tienen que ser trasladados por la península independientemente de la nacionalidad que tengan. También le hacía preguntas sobre las expulsiones. Esto me genera bastante controversia y espero que aquí podamos llegar a un entendimiento. Hay un problema, y es que en estos centros que no tienen reglamento, en estos centros se sanciona por problemas de conducta a los internos que están allí dentro, tanto en el Ceuta como en el Melilla, y una de las sanciones es la expulsión del centro. Yo no entro, obviamente, en que no tenga que haber un régimen sancionador. El problema es que no existe ese régimen sancionador y que en la práctica no hay una norma sancionadora aprobada, no hay un principio de contradicción, no hay una posibilidad de que la persona interna, cuando se le expulsa, que es una de las sanciones, ¿no?, posible, puedan tener, digamos, derecho a la defensa, derecho a hacer alegaciones. Y estamos hablando, bueno, no se le notifica, eso pasó bastante tiempo que no se le notificaba, sino que se le decía, ¿no?, la expulsión. Estamos hablando también que esto se hace con demandantes de asilo, o sea, estamos hablando de personas que tienen un derecho reconocido y unos derechos a un recurso de acogida, que se les priva de ese derecho de acogida y que no existe ningún procedimiento regulado para esto, ¿no? Y además no se establece en ningún sitio si es proporcionado o no la sanción, el expulsarlo un día, 7 días o un mes, como pasa. La cuestión es que todo esto se hace, de hecho, en la práctica, porque lo decide por decisiones de facto del director de los CETI. Esto realmente no se puede mantener, o sea, jurídicamente el procedimiento sancionador hay que regularlo y aquí hay una laguna que hay que solventar. De hecho, en la respuesta me dicen que estas medidas no son una sanción de una infracción administrativa. Claro, formalmente no lo pueden ser porque no está regulado, pero en la práctica lo es. Entonces, más que nada, trasladarle que bueno, esto hay que solucionarlo y realmente hay que aprobar un procedimiento en el que se regule esto, porque es ilegal absolutamente esta práctica y además se está dejando en la calle a personas demandantes de asilo y personas que además no tienen recursos ninguno, se les deja en situación de calle directamente, ¿no? Como mínimo, no entro en que no pueda suceder esto, ¿no?, de tenerlos que expulsar por problemas de comportamiento, pero tiene que haber un procedimiento y una garantía y aquí no se está dando, ¿no? Sí decirle también que llama la atención, por ejemplo, que las expulsiones solamente se hacen a hombres, ¿vale?, la respuesta. Sí decirle, para que lo sepa, para que vea que es necesario ese procedimiento, porque, bueno, legalmente estamos en nuestro derecho y aquí tenemos una laguna, que las mujeres no se les expulsa, pero lo que se hace para sancionarlas es se les retira la tarjeta que tienen de residentes del CETI para que no puedan salir. Es decir, la sanción para ellas es recluirla dentro, ¿no? Esto requiere un procedimiento y se lo pongo encima de la mesa porque sería fácil de solventar, porque es simplemente reglamentar. Y después, por último, le hacía también preguntas respecto a la atención especializada que se está dando a los demandantes de protección internacional por motivos de orientación sexual. Si bien es cierto que
la tramitación del asilo y demás no forma parte de su ministerio, sin la atención de estas personas que tienen dentro de los centros de los CETIs, tanto de Ceuta y de Melilla. Son personas especialmente vulnerables por su situación. Me llamaba mucho la atención que ni siquiera están recogidos. Eso sé que no es problema de su ministerio. No consta el número de personas demandantes de asilo por este motivo, porque no se registra la causa. Eso espero que se pueda solucionar. Pero me interesa, por ejemplo, porque sí decían que se estaban dando cursos en ambos centros de formación para el personal. Saber a cuántas personas se le están dando estos cursos de formación, porque sí sé que se está dirigiendo la formación a los trabajadores de la Administración, pero no a los trabajadores que tienen una atención más directa con estas personas, los que entran en las habitaciones, los que entran en los baños, y sería muy interesante también que lo pudieran tener porque son los que pueden detectar las situaciones de acoso. También decirle que en las respuestas que me dan se me dice que se está elaborando un borrador de protocolo. La respuesta es antigua, la pregunta es que las hice en abril del año pasado. Me gustaría saber si ese protocolo existe ya y en qué consiste, ¿no? Si me lo puede decir. Y comentarle que lo que se prevé específicamente desde el Ministerio para la atención a esta problemática es crear, me lo decían en la respuesta, ¿no?, un ambiente de seguridad dentro de los CETIs para ello. Pero comentarle que esto quizás está fallando y que sería interesante ver cómo meterlo en el protocolo, porque se están dando agresiones a personas, tanto en Ceuta como en Melilla, a personas que tienen, bueno, que son demandantes de asilo por persecución por orientación sexual, y o sea que estos entornos no están regulados. Y le voy a comentar el caso que se ha dado en Melilla a final de año, y una persona marroquí, para comentarle también el problema de la discriminación por nacionalidad, que es una cosa que no se puede mantener, ¿no? Que fue expulsada a final de año, marroquí, una persona demandante de asilo por un problema de discriminación por orientación sexual, y que se le sanciona con expulsión, y además tenía VIH con un diagnóstico del Servicio de Salud español, no solamente marroquí. El hacer esto y dejarlos en Melilla coloca a estas personas en situación absolutamente vulnerable, y si se les deja a sirios y argelinos allí, en Ceuta y Melilla, porque sobre todo los marroquíes pueden ser localizados perfectamente por los que los persiguen en Marruecos, que por lo que están saliendo. Entonces, ahí hay que poner una especial atención, porque a estas personas en concreto se les coloca en situación de total vulnerabilidad. Por mi parte, yo lo que he intentado hacerle es sacar las conclusiones de las respuestas que me habían dado. Y bueno, lo que me ha hecho es contestarme con las respuestas, ¿no?, que ya me habían dado por escrito. A ver, mi intención es, yo ya sé los recursos que hay, me lo han dicho por escrito, le he hecho un análisis. Mi intención es decirle dónde están las lagunas para intentar mejorar, entre otras cosas porque estamos hablando de población muy vulnerable, muy vulnerable. Respecto al parapléjico, le diré, o sea, yo lo vi. En el centro estaban desbordados, no tenían medios, no tienen medios para la atención a esta población. El director hacía lo que pueda, había pedido recursos de todo tipo, y aquí es una personas grandes dependientes que no hay recursos para atenderlo, no hay personal que está dedicado, y quien lo llevaba al baño, quien lo cambiaba tal, eran otros internos porque ellos estaban desbordados. Se lo digo porque esta situación se da más veces y es necesario poner una solución. No hay medios allí en esos centros para ellos, no que no haya atención sanitaria en los centros de salud, que obviamente sí lo hay, ni seguimiento, sino que hay que llevarlos a Península a cuanto antes, y esta persona estuvo allí casi un año, y en Melilla también hay casos, ¿no? Le agradezco los datos de trata que me ha dado del 2017. En cuanto a los plazos medios, también le agradezco los datos que me ha dado del número de personas trasladadas, que eso no venía en la respuesta. Y me parece muy interesante porque, de hecho, viene a confirmar lo que yo le estaba diciendo. Por ejemplo, hay muchos traslados, número de personas muy alto, de personas, por ejemplo, sirias, porque es que esas son las que se trasladan. Pero, por ejemplo, no hay traslados, no me ha hablado ni de argelinos ni de marroquí, porque es lo que yo les estoy comentando, que es que esos no se trasladan, se quedan allí retenidos, o tampoco me ha comentado el número de traslados de asiáticos, ¿no?, que eran las nacionalidades que yo le decía donde, claro, no hay traslados porque se quedan allí anclados.
Con los asiáticos exactamente sí hay delegaciones consulares, o sea que ahí el problema de documentación no puede existir, y con argelinos porque bueno, pues se sabe que lo que se pretende es la expulsión cuando se pueda y que no pasen a la península. Pero le voy a decir la consecuencia de esto. La consecuencia de esto es que hay muchas nacionalidades que no están pidiendo asilo porque saben que van a tardar mucho tiempo si piden asilo, hasta que termine el procedimiento de asilo se les retienen los CETI, y los procedimientos de asilo vienen a durar 2 años, y qué casualidad que los argelinos, sabiendo que nunca van a ser trasladados a las penínsulas, son los que piden allí asilo, para tener esos 2 años para intentar colarse como sea a la península. Es una consecuencia absolutamente perversa. Y los MENA y los menores, además, no dicen que son menores precisamente porque si no se les retiene allí, y si son menores allí, el sistema de protección de menores en Ceuta y Melilla tiene unas deficiencias enormes y muchos de ellos terminan en situación de calle. O sea que aquí hay que poner atención en argelino marroquí y esas nacionalidades que se están ahí bloqueando porque se produce este problema. Y por último, decirle de orientación sexual, bueno, pues no me ha comentado lo que le decía, entiendo que puede lo mismo no tener la información sobre a quién se le está dando la formación, que sería interesante darlo a más tipos de trabajadores dentro de los CETI, y que hay que prestar atención a las expulsiones que no se pueden hacer a personas con estos perfiles sin dar un recurso alternativo, ¿no?, cuando se les sanciona y se les expulsa. Sobre las sanciones, aquí de verdad, bueno, si no lo quieren llamar sanción, pero un procedimiento administrativo tiene que haber, porque el estar dentro de un recurso de acogida es un derecho, además, de una población, y es un derecho de una administración que cuando se te priva ese derecho, pues será por un protocolo de convivencia o lo que se quiera, pero eso tiene que estar regulado en un procedimiento que no existe. Eso es lo que digo, que tiene que existir. Y obviamente cuando se te priva de un derecho que uno tiene y se te deja en la calle, sin medio, se te está sancionando. Podemos llamarlo como queramos, pero eso hay que regularlo y hay que procedimentarlo. Y eso, dentro de la ley de procedimiento administrativo común, teniendo en cuenta que es una actuación de una administración, tiene que estar. Gracias. Gracias, senadora Mora. Secretario de Estado tiene la palabra.